Hola, buenos días. Domingo 15 de agosto. Y queremos compartir la lección del día de hoy. Descanso curativo. Si hay un momento en el que necesitamos descansar, es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las que no hay peligro de vida, como un resfriado, una migraña. Nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo. Pero no podemos. A veces cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados de las pruebas médicas. Y luego, muchas veces comenzamos a preguntarnos por qué. Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado fractura. ¿Serán las drogas que tomamos hace 20 años? ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? Dios, ¿nos estará castigando por ese pecado secreto que nadie más conoce? Vamos a leer Marcos capítulo 2 versículo 1 al 4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué ocurre aquí? Para el paralítico de esta historia, este era un caso obvio. Captamos, el paralítico había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad y los expertos espirituales trazaron una línea directa causa de efecto. Había acarreado esta enfermedad sobre sí por sus pecados y no había cura. Esta actitud puede ser muy común. Al parecer, muchas veces nos obsesionamos con quién lo hizo. Si se hubiese cometido algún delito, alguien debe pagarlo. Si hay un accidente en alguna parte, hay que demandar a alguien. Pero echarle la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. El diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo por la entrada del pecado. Por eso Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida ahora. Pero mientras estemos en este mundo enfermo de pecado, no habrá garantía de salud, aun cuando sigamos los principios de salud. Lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otra persona, de nuestros genes o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. Cuando alguien se enferma, no es bueno comenzar a culpar. Al mismo tiempo, ¿por qué entender las causas de una enfermedad puede ser en algunos casos un paso crucial hacia la curación y la recuperación? Y en el comentario leemos: Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, dice Mateo 8:17. Para atender a todo menester humano, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria, pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las curaciones y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En toda ciudad, villa y aldea, por lo que pasaba, ponían las manos sobre los pacientes y los sanaba.
Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído las enfermedades sobre sí y sin embargo Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus molestias físicas. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz en el cielo. Después estaría contento de vivir o morir según la voluntad de Dios. ¿Por qué están los hombres tan poco dispuestos a confiar en aquel que creó al hombre y que puede por un toque, una palabra, una mirada sanar toda enfermedad? ¿Qué es más digno de nuestra confianza que aquel que hizo tan gran sacrificio para nuestra redención? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones definidas por medio del apóstol Santiago en cuanto a nuestro deber en caso de enfermedad. Cuando fracasa la ayuda humana, Dios será quien socorra a su pueblo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14 y 15. Si los que profesan seguir a Cristo siguieran con pureza de corazón ejercitar esa fe en la promesa de Dios, sentirían en su alma y cuerpo el poder vivificador del Espíritu Santo. Es triste estar enfermo, ¿verdad? Pero sí, desde la entrada del pecado se ha complicado todo y cada vez es más difícil. Muchas de las veces tiene que ver nuestra alimentación. El otro día estaba escuchando a un hermano que estaba diciendo que tristemente el hermano que era vegetariano, que él pensaba que tenía buena salud porque su alimentación era buena, tenía cáncer. Y a veces tú te llegas a preguntar por qué. ¿Por qué es que tiene cáncer si su alimentación es buena? Entonces, muchas veces no nos ponemos a pensar o a meditar en la vida antigua que llevamos. Sabes que, por ejemplo, el quien quiere bebidas alcohólicas, la cerveza se la toma fría, ¿verdad? Y dice, está sabroso, fría, fría, fría. Al final de cuentas termina lastimándose la garganta. Ese es mi caso, mi garganta no aguanta más y necesita también algo de cuidado. Es consecuencia de lo pasado, pero también cuando tu hígado ya no funciona y tú dices, ¿por qué? Nunca preguntas para qué ni cuál es la causa, no tratas de buscar la causa, empiezas a echarle la culpa a todo el mundo, pero todo ese alcohol que ingeriste ha dañado tu organismo. A veces yo pienso y creo que tú has mirado, observado personas que toman el Monster o el Red Bull o bebidas energéticas, ¿verdad? Pero también va a traer consecuencias porque su riñón se va a afectar. También el problema más grande también de nuestra salud es cuando comemos muchas comidas grasosas y empezamos a subir de peso. Y es bien difícil tratar de bajar de peso, pero todo eso trae consecuencias. Al final de cuentas, nosotros tenemos que vivir con eso. Y nos damos cuenta que si nosotros necesitamos un descanso, también nuestro cuerpo necesita un descanso, tener esa paz que necesitamos. En el caso del paralítico lo hemos hablado ya varias veces. Este hombre no era su enfermedad que lo tenía paralítico, era el pecado. Hace algunos años escuché la historia de un pastor que estaba hablando de una hermana que tenía
Era muy misionera, le gustaba dar muchos estudios bíblicos y a ella le habían dado un reconocimiento porque había obtenido más de 30 estudios bíblicos y gracias a Dios todos habían ido a los pies de Cristo. Desafortunadamente ella cayó en adulterio y empezó a sentirse mal, hasta quedar en cama. Y la llevaban a los doctores, gastaban dinero y no le encontraban salud. Ningún resultado daba. ¿Cuál era el problema? El problema era de que ella no podía perdonarse a sí misma y creía que Dios no podía perdonarle porque ella era una buena cristiana, se sentía buena cristiana, creía que era buena cristiana y cómo ahora que ha caído, cómo Dios podía perdonarle. Ese es el problema. Y cada día estaba hundida más en el pecado porque el problema no era la enfermedad, el problema estaba en ella misma de que no quería perdonarse. Muchas veces pensamos cuando tú y yo hacemos cosas malas, creemos que Dios no nos puede perdonar. Pero, ¿sabes qué bueno es Dios? Que a Dios no le importa, lo he dicho también, como dice ahí en en Isaías 1:18. Venid pronto, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran, como dice, si fueran rojos o fueran como la grana, vendrán a ser como qué, como la lana o como la nieve, tan blancos. Él puede perdonarnos. Sí, porque ciertamente que a Dios no le agrada el pecado. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Te ama a ti y me ama a mí. Y el problema más grande es que muchas veces cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza de que Dios no nos puede perdonar y el enemigo también nos está acusando y él nos dice, no tienes oportunidad. Tú no puedes ir a la iglesia así. Tú has escuchado personas que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que yo cambie. ¿Crees tú que puedes cambiar por sí solo? ¿Crees tú que puedes dejar de hacer todo lo malo sin la ayuda de Dios? ¿Cuándo vas a cambiar? Es difícil, pero quizás lo usamos por pretexto porque todavía las cosas malas que nos rodean, que seguimos haciendo, no nos dejan dar ese paso. Yo me voy a casar hasta que yo esté preparado. ¿Cuándo vas a estar preparado? Aún estando casado y vas a sentir que no estás preparado. Sí. Y es triste, ¿no? Es triste que el pecado nos ha arrastrado tan profundamente que nos está destruyendo. A veces, cuando estás en el hospital, piensas, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Yo no debiera estar aquí. Y es cuando tú empiezas a meditar y tú dices, yo debería de estar en casa. Yo podría estar trabajando, haciendo esto o el otro. Podría estar con mi familia, pero ahora aquí estoy solo. Desafortunadamente es consecuencia de la vida que hemos llevado. Hace algunos días me quedé pensando al estar en el hospital de que nosotros podemos tener la solución para una vida mejor con la ayuda de Dios, pero a veces nosotros no tomamos la decisión. Así como nosotros necesitamos ese descanso, también nuestro cuerpo, nuestro estómago necesita ese descanso. Sí. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para gozar de una mejor salud. Y al tener una buena salud, tú vas a tener una buena vida. Sí, vivir diferente y pensar diferente con la ayuda de Dios. Este paralítico pensaba que no tenía esperanza, que ya no había posibilidades. Ya estaba desahuciado. Ya el médico le decía, para ti no hay solución porque por más medicina que te pueda dar, no te vas a curar. Pero cuando estos amigos valientes, sí, estos amigos que estuvieron dispuestos a hacerlo todo por este su amigo, no les importó romper el techo de la casa y aunque al otro día tuvieran ese trabajo de irlo a restaurar para que su amigo, al que tanto amaban y apreciaban, pudiera caminar y pudiera vivir diferente. A veces nos hace falta pedirle a alguien que ore por nosotros.
A veces nos da pena, nos da miedo a decirle que oren porque tenemos una necesidad, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos decirle a Dios todos los días que necesitamos de Él. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que puedas tomar la mejor decisión. Recuerda que Dios está dispuesto a perdonar, no importa tus manchas. Por eso Él dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, ahí en Primera de Juan 1:9. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita a la altura de los cielos, Señor, gracias porque nos permites estudiar nuestra lección. Ayúdenos a que esos pecados, esas cosas malas que hemos traído acarreando puedan salir de nuestra cabeza, de nuestra mente, Señor, y podamos vivir diferente. Lo que necesitamos es aceptar su perdón. Necesitamos que usted limpie todo, Señor, y quite todo lo malo y nos ayude a vivir y a pensar diferente. Por favor, Señor, le pedimos por todos los enfermos. Usted sabe que hay muchos enfermos ahora contagiados por el virus, pero también hay muchos contagiados por el pecado y están paralíticos en casa, Señor. Que usted los pueda restaurar. Sabemos que para usted no hay nada imposible. Y aunque el doctor ha dicho que ya no hay esperanza, como ayer que estuvimos en Georgia, escuchamos de que esa persona le han dicho que ya no hay esperanza y solo espera la muerte. Sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor. Aún pudo sacar a Lázaro de esa tumba. Usted puede sacar la enfermedad del cuerpo de estas personas, también de nuestros cuerpos, Señor, y restaurar nuestra salud. Sabemos que lo puede. Confiamos y creemos en usted. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Feliz inicio de semana. Bendiciones.